con nuestro siguiente invitado vamos a hablar acerca de esta respuesta económica por parte del gobierno durante la pandemia. Ya se encuentra con nosotros el diputado independiente Edison Brose. Bienvenido a Next Noticias. Hola Made, ¿cómo estás? Me encanta escucharte y pues estar aquí con ustedes. Diputado, hablemos de esta idea que usted ha compartido a través de las redes sociales de poder dar un subsidio por parte del gobierno a una parte del salario de empleados del sector privado. Por favor, compártanos por qué esta idea. Bueno, evidentemente ante una crisis como esta no se pueden imponer medidas sanitarias divorciadas de medidas económicas. Y las medidas económicas tienen que buscar salvaguardar esa clase productiva, ese sector productivo, salvaguardar la actividad económica y sobre todo pues las pequeñas y medianas empresas que pues es una parte importante y que son también quienes pagan muchos de los impuestos que se están utilizando. Entonces, yo creo que hay que proteger el empleo, proteger al trabajador, proteger a la empresa que ya existe. ¿Por qué? Porque es más fácil o es mejor y más conveniente mantener lo que ya existe que comenzar de cero. Es decir, ese planteamiento de, miren, apliquen a todos estos préstamos y los que quieran ser emprendedores vengan que los vamos a ayudar por medio de estos préstamos, para mí eso no es una medida eficiente de poder ayudarlos. ¿Quién puede acceder a un préstamo después de 8, 9, 10 meses de una cuarentena, de una pandemia, de deudas? La gente tiene las deudas y esto va aumentando como una bola de nieve. Entonces, ¿quién puede acceder a eso? Son muy pocos los que van a poder acceder a eso. Va a haber una gran cantidad de filtros, barreras, se les pide muchas garantías, por ejemplo. Entonces, al final, eso realmente no constituye un plan económico. Y al mismo tiempo, el país sigue pidiendo préstamos y más préstamos y más préstamos, que ese no es el problema, pienso yo. Yo pienso que el problema es cómo se utilizan esos préstamos. Y ver que la planilla estatal aumenta, me parece que no es un sentido lógico de cómo utilizar esos préstamos. ¿Por qué? Porque eso no es productivo. Y sobre todos esos salarios de esas nuevas planillas, vamos a pagar la deuda y vamos a pagar los intereses sobre esa deuda y no está dándonos nada. Al tiempo que la pequeña y mediana empresa están quebrando, al tiempo que muchos trabajadores están pasando del sector formal al sector informal. Es decir, ya no pagan impuestos, ya no pagan cuotas al seguro social. Entonces yo creo que hay que salvaguardar el empleo formal por medio de subsidio aparte del sueldo. Esto es una medida que tiene que ser obviamente transitoria para ayudar al sector privado a que se mantenga, a que no quiebren estas empresas, y es una medida que no solamente ayuda a la empresa, sino también a la empresa y al trabajador. No los pone a pelear a unos como los otros, como otras medidas que sí han aplicado, a las que me he opuesto, como por ejemplo el año pasado que se aplicó una medida de entiéndase entre el empleador y el trabajador, lleguen a los acuerdos y ustedes entiéndase que al final el perjudicado era el trabajador y ponen, digamos, en disputa a uno con el otro, mientras que hay maneras más efectivas, medidas contracíclicas ante una crisis que nos van a ayudar a mantener el empleo formal y no ponen a pelear al trabajador con el empleador. Entonces yo creo que hay que mirar hacia allá y hay que utilizar esos préstamos, esos millones de dólares, de una manera eficiente para que no haya más personas dependiendo de bonos. A mí me parece que utilizar ese subsidio para, eh, para los bonos por encima del empleo me parece que es nefasto. Porque al final hablemos claro, todos son subsidios. Precisamente iba hacia allá, diputado, porque el gobierno menciona que solamente puede dar lo que está dando como bono, que son hasta ahora pues 120 balboas. ¿Cómo haríamos para poder subsidiar parte de un sueldo de la empresa privada? Bueno, el país está cerca de adquirir ya casi 10.000 millones de dólares y eso es muchísimo dinero que Panamá tiene a disposición y que hay que utilizarlo. Este es un momento donde la autoridad tiene que ir en cuanto al gasto de planillas, de cuestiones menos productivas, pero tiene que haber una expansión en cuanto a la inversión pública, es decir, poner a circular el dinero, y yo creo que esta es una medida eficiente, otras medidas también como invertir un poco más en infraestructura. Eso son medidas que ayudan en momentos de crisis. Lo que tienes que hacer es tratar de mantener la actividad económica para que no se contraiga la demanda,
porque ¿de qué va a valer un país donde unos que otros sobrevivan, unas que otras empresas sobrevivan? Al final, ¿con qué clientes van a vivir? Lo que se están es cortando los mercados, se está cortando la liquidez y no vas a poder sostener un modelo así. Entonces, yo creo que hay que invertir ahí, proteger al sector privado, proteger al sector de la empresa, al trabajador, al empresario. ¿Por qué? Porque a diferencia del sector público, en el sector privado, las personas, trabajadores y empleadores cuidan cada centavo. Ahí no hay alguien esperando de 8 a 5 a ver si te mandan suficientes tareas o algo así. Y no digo, no hablo por todo el sector público. Hay personas que trabajan muy bien y hay otros que no. Pero en un momento como este no se justifica, digamos, ampliar la planilla. Y ese fue uno de mis puntos más críticos de por qué me opuse al presupuesto 2021. Aumentaba en 250 millones la planilla estatal en momentos como este. Esa es plata que le puedes poner para planes como estos, transitorios, en lo que empiezan a llegar las vacunas. Vamos poco a poco, digamos, saliendo. Se protegen varios empresarios, varios trabajadores y el país camina. Diputado, ¿usted ha podido conversar con las autoridades y pues proponerle esta idea a ellos? En efecto, el ministro la última vez que fue a la Asamblea, pues además de todos los pronunciamientos públicos que he hecho, se lo planteé en el pleno de la Asamblea. Tuve un cuestionamiento de casi una hora, hasta segunda vuelta, y le planteé esta idea, entre otras. Cuestioné mucho los planes que tienen, esa poca ayuda al emprendedor, porque decirle al emprendedor, vengan, aquí hay un menú de préstamos y el que tiene suerte se verá beneficiado con un préstamo, eso me parece que es ilógico. Al final, muy pocas personas van a poder acceder a ellos y no se va a estar manteniendo el empleo. Y en todo este tiempo lo que vamos a ver es más comercio cerrando, menos actividad económica, menos demanda. Y solamente viviremos en un país donde la gente podrá costear, con suerte, las medicinas, los alimentos, la luz, y eso que está por las nubes, por cierto. Yo creo que es ahí donde todos esos miles de personas que trabajan en instituciones podrían estar mirando todas las distorsiones de mercado que tenemos, que digo, no son de este gobierno, son de una acumulación y una desidia desde el punto de vista económico, que no se le ha prestado atención. En Panamá pagamos estos servicios sumamente caros comparados con la mayoría de los países. Y Panamá no es París, ni tampoco es Nueva York. Entonces, ni siquiera ahí se paga el alimento, por ejemplo, tan caro. Entonces, yo creo que hay que tener un plan económico real, que es lo que no hemos visto. Hemos visto ciertas medidas, algunas atinadas, otras simplemente la inexistencia de medidas y que se resuelva con bonos. Yo no creo que tenemos que tener una población acostumbrada a bonos, acostumbrada a moratorias, porque todo esto en realidad lo que lo va a hacer es pasarle factura a la persona. Es eso de que, la moratoria tenía una justificación, primer año, pero pensar en acostumbrar a la gente a bonos y moratorias, al final la deuda la va a cargar la persona. La va a pagar la persona y si ya no teníamos una población, que nuestra sociedad que ha estado endeudada desde antes de la pandemia, imagínate ahora las deudas que tenías antes de la pandemia y después las deudas con todo este poco de servicios y tal. Y entonces yo creo que hay que tratar de ayudar al panameño con unas medidas económicas más contundentes. Sí, usted ha sido crítico desde la Asamblea, pues, de la falta de un plan económico, como usted menciona, y también le quería preguntar, usted ha propuesto también el tema de la movilidad eléctrica, ¿eso cómo va? Mira, en ese sentido de los temas económicos, yo creo mucho en la reactivación económica verde. Esta es una oportunidad inmensa. La movilidad eléctrica lo que busca no es solamente, digamos que en Panamá sea más accesible los vehículos eléctricos, sino también que esto tiene todo un mercado que va a brindar muchísimos empleos, muchísima inversión, entrenamiento al país. Y mira, te pongo el ejemplo, la gasolina. La gasolina, diésel, petróleo, todo eso es importado. Entonces, eso lo paga el país, ese es mucho dinero que está saliendo del país. Imagínate que con los vehículos eléctricos, esa energía puede ser producida aquí mismo en Panamá. Entonces, podemos poner a circular ese mismo dinero en Panamá. Y el proyecto que nosotros planteamos también da la posibilidad de suministrar por medio de energías renovables. Es decir, se estarían creando nuevos mercados para que por medio de paneles solares puedas también cargar tu vehículo eléctrico. Entonces yo creo que
es una oportunidad no solamente para tener un transporte más seguro, más moderno, con menos ruido, porque no hacen ruido, más eficiente, porque gastas muchísimo menos, eh, y que ayudas al medio ambiente y a la salud, no te estás contaminando. El tema del smog, el tema de cuánto combustible gastas en los tranques que tenemos en Panamá, eso no lo ves en un vehículo eléctrico. Tú solamente vas a gastar cada vez que aceleres. Cuando estás en tranque, todas esas horas no estás consumiendo. Todo el tema del mantenimiento a un vehículo de los comunes y corrientes, combustión interna, que los tenemos todos, hay que darle mantenimiento al carro a cada rato, cambiarle pieza, aceite, de todo. Un vehículo eléctrico no. O sea, te ahorras un montón de plata y al final estás ayudando al medio ambiente, estás ayudando a la economía y sobre todo un país como Panamá, que tiene, digamos, tantas riquezas a nivel de recursos naturales, podemos tener la propia energía producida aquí mismo en Panamá por medio de paneles solares, energía eólica. Entonces yo creo que esto es una oportunidad para poner a circular billetes en este país. Y he estado personalmente en contacto con personas de entidades internacionales que me han dicho, Edison, aquí hay disposición para invertir en Panamá, para invertir en Panamá. Líneas de crédito, asistencia técnica, y estamos hablando de millones de dólares que pueden llegar a Panamá, pero solamente se necesita pasos concretos. No es que, mira, que estamos pensando en una proyección de aquí a un tiempo. No, pasos concretos. Y ya tenemos un proyecto de ley que está caminando en la Asamblea. Estoy tratando de que precisamente el ministro de Economía y Finanzas y el equipo también de ellos nos sentemos y que me den una respuesta, porque les he pedido una opinión, a una consulta, para que el proyecto avance. Porque evidentemente uno puede aprobar una cosa en la Asamblea, pero si el proyecto, digamos, alguien no está de acuerdo en el Ejecutivo, pueden vetarlo. Entonces, la idea es poder consensuar antes y que las cosas, cuando ya sean aprobadas en la Asamblea, también pasen a ser ley y no haya un retroceso de un veto y se pierde tiempo, se pierde desgaste, todo eso. Entonces, estamos trabajando. Yo creo que es una oportunidad inmensa para Panamá, para reactivarse desde el punto de vista de una economía verde, crear empleos, traer inversión y ayudar a nuestro medio ambiente, que yo creo que eso también es importante. Hay que mantener el balance, que es lo que llaman desarrollo sostenible, es decir, vamos a mantener balance entre lo económico, lo social y lo ambiental, que es lo que no hemos visto aquí, por lo menos en el manejo de la pandemia. Por un lado van las medidas económicas, por otro lado las medidas de salud. ¿Cómo no va a estar pretendiendo mantener al país en cuarentena tan larga? Una cuarentena larguísima que tuvimos el año pasado. Y ahora los vaivenes en cuanto a medidas y se cambia y tal, y todo esto sin estar acompañado de un paquete económico. Mandar a la casa a la gente así a la suerte, pues. Eso no funciona así. Tiene que haber un balance. Entonces, yo creo que eso es importante. Y hay proyectos que estamos impulsando desde la Asamblea. Ese es uno de los varios que tenemos en cuanto a economía verde. Y ojalá podamos ponernos de acuerdo para que se para aprueben. aprobarlo. Y Claro. no se pierda más tiempo, porque Panamá tiene mucho, mucho que ganar en esto. Claro, diputado, ahora que menciona pues al ministro del MEF, quería consultarle qué ha pasado con esta citación que se les hizo a 3 ministros para que fueran a explicar pues el manejo de la pandemia. Se suponía que se esperaba una respuesta desde hace ya una semana, pero no ha pasado. Oye, muy gracioso, fíjate. Lamentablemente me enteré porque les pregunté a muchos de ellos, le pregunté a 2 de 3, le dije, ¿qué pasó? ¿Por qué no han ido a la asamblea? Me dicen, nunca me llegó la nota. Entonces, lo que sucede es que el presidente no había enviado la nota. Entonces, eso, bueno, pero ya se le envió la nota. Nosotros hablamos del presidente y se le envió la nota y en teoría deben estar yendo el día lunes a la asamblea. Yo creo que esto es muy importante. Hay que darle las respuestas a las personas y todas las preguntas, y preguntas que los diputados no tienen, por ejemplo. Hay prediputados que me preguntan, hey, ¿tú sabes si esto es verdad que llegó tantas vacunas a mi provincia? Mira la cantidad tan irrisoria comparado con otras provincias. Yo no tengo las respuestas a todo eso. Entonces yo creo que así, si los propios diputados que tenemos, digamos, acceso a información, no tenemos esas respuestas, imagínate también el resto de la población. Entonces yo creo que ellos tienen que ir, y es importante ese ejercicio, que le hablen al país. Eso es importante, sobre todo que muestren la coordinación, que creo que es lo que ha faltado. Mira lo que pasó en estos días con el tema de la luz. Yo no soy partidario de mantener una moratoria tan larga, como ya lo he dicho, pero hey,
si no hay un paquete económico, ¿cómo tú le vas a estar cortando a la gente la luz? Mandarlos a la suerte, la gente que tiene que estudiar online, que tiene que teletrabajar, que tiene que vivir. Entonces, estamos llenos de muchas contradicciones. Y lo peor es que vemos casos tan contradictorios como comunidades donde están las potabilizadoras que no tienen agua. Imagínate tú. O sea, yo creo que son cosas que hay que prestarle atención y es por eso importante que todas las autoridades rindan cuentas y que también sepan que aquí hay disposición personal para trabajar en equipo con todo el que tenga que trabajar en equipo, porque uno está aquí por su país. Así que, pues, ojalá vayan y podamos... rindan las explicaciones. Así es. Perfecto. Muchas gracias, diputado Brose, por atender el llamado en Ex Noticias. Que tenga buenas noches. Gracias, Made. Saludos a todos.